Mi nombre es Huáscar López. Y una vez más en esta oportunidad para poder hablar sobre un tema que está, digamos, de pronto teniendo unas connotaciones muy fuertes de influencia en la parte física, psicológica, emocional, ¿no? En los niños, adolescentes y jóvenes. Las redes sociales y las consecuencias. Sabemos que la tecnología es un arma de doble filo, pero en este tiempo, en este siglo XXI, ha traído nuevas enfermedades y de eso vamos a hablar ahora, Huáscar. Hablaremos algo, los términos FOMO, cibercondria y otros que es importante porque tal vez este video queremos concientizar también a los papás porque es importante que ellos sepan qué es lo que está sucediendo en este mundo virtual en el cual están sometidos muchos niños, adolescentes y jóvenes. Sí, Carlitos. Comenzando podemos hablar, ¿no? Una pequeña definición de qué son las redes sociales, que son comunidades, ¿no? Formadas por personas que antes de que aparezca todo esto, existían como las tribus urbanas, lo que se llamaba, ¿no? Grupos, digamos, de rock, digamos aquí de reggaetón, pero ahora más que todo son las redes sociales, ¿no? Que ahora existe Facebook, existe TikTok, existe Instagram, o sea, varias redes sociales en las cuales las personas se unen ahí, ¿no? Comunidades se forman, ¿no? Sí. Y podemos ver cómo dentro de estas existe esa dependencia, ¿no? Y incluso hasta, como decías, puede llegar a dar o formar distintos tipos de enfermedades nuevas, ¿no? Y tal vez como una de esas es el FOMO, que su definición o sus palabras son en inglés, que significa Fear of Missing Out, que significa el miedo a perderte algo, ¿no? O sea, eso hace referencia como hay jóvenes o personas, o quién nos ha pasado incluso hasta con películas o series, que sí o sí tenemos que ver, ¿no? O sea, y el FOMO es ese miedo a perderte ese tipo de cosas, o estás siguiendo tal vez un hilo en Twitter o una serie que sí o sí la tienes que ver, y si es que no la ves, te encuentras con tus amigos o estás en el colegio y hasta, digamos, te puedes sentir mal, ¿no? Hasta un bullying, digamos, inocente te pueden hacer, pero eso puede causar en vos un poquito de, no sé, algo... Ansiedad, ¿no? Ansiedad puede ser, ¿no? ¿Alguna vez sufriste del FOMO, Jan? Bueno, en mi caso, pues, en colegio, ¿no? Más que todo se produce esto porque por el miedo a no sentirte excluido de los grupos, ¿no? De tus amigos. Y bueno, pues, te puedes llegar a meter incluso a vicios, ¿no? Como por ejemplo puede ser perder mucho tiempo, ¿no? Como se diría, por ver o jugar a algún juego que ellos juegan, ¿no? O ver series, y bueno, te perjudica mucho en los estudios, ¿no? Sí, te distrae mucho, y alguien decía, si no estás en los medios o en las redes, no existes, y la verdad pareciera que fuera eso, ¿verdad? Estamos a la expectativa de un like, ¿no? O si se han reído, ¿por qué? Porque después vamos a hablar también acerca de del bullying, ciberbullying, ¿no? Que existe también a través. Eso es muy importante, ¿no? Pero ¿qué más podemos hablar sobre la cibercondria, Huáscar? Uy, la cibercondria creo que es un tema que hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque de lo que trata esta nueva enfermedad es cuando, digamos, nosotros nos sentimos mal, digamos, a mí me puedo doler mi estómago o mi brazo, digamos, y yo inmediatamente busco en el celular, ¿no? Me duele mi estómago, digamos. Y lo que generalmente siempre pasa es que el internet te dice, no, tiene cáncer, digamos, no, tu mano te duele, no, te tienes, no sé, que amputar, digamos, entonces, pero ya eso es a una manera exagerada, ¿no? Tú ves y te encuentras y te alarmas, y hasta incluso he escuchado casos en los que te automedicas, y eso es contraproducente, ¿no? Y lo recomendable sería siempre tal vez contarle a tu papá, tu mamá, un familiar, ir al médico que te recomiende, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces la cibercondria trata de eso. Dependencia, ¿qué significa para ti eso? Jan, o sea, dependemos el Google, los buscadores, Firefox y otros que nos puedan informar más que investigar y convencernos que realmente eso es cierto. Bueno, en este caso de la cibercondria, lo que vendría a ser es que la gente se obsesiona tanto con un pequeño síntoma que llega a buscarlo en Google y se obsesiona con que tiene eso, ¿no? O sea, es decir, un resfriado común puede convertirlo en coronavirus, ¿no? Y así ha sido últimamente en la pandemia. Sí, sí. Entonces, ahí está lo malo, ¿no? Obsesionarse con eso y que tu mente se lo crea, o sea, genera un efecto placebo que te autoproduces esa enfermedad, ¿no? Por algo que ni siquiera tienes, tal vez ha sido por una alergia al polvo o algo,
pero hay gente que es tan obsesionada con eso de su salud, su propia salud, que se llegan a obsesionar, ¿no? Y esa es la cibercondia, ¿no? Se inventan ellos mismos enfermedades que no tienen por la información que está en Google. Y esa información no siempre es fidedigna, ¿no? O sea, hay que entender eso. Ahora, estos términos, estamos hablando sobre las redes sociales y las consecuencias. Existen nuevos términos, ¿no? Inteligencia artificial, estamos hablando ahorita del FOMO, la cibercondria, hablaremos de la nomofobia, la tecnoadicción, qué sé yo, los NTICs, ¿no? El 5G, el 6G y otros términos que van a ser parte de nuestra realidad en este siglo, porque esa es la tecnología. Han creado nuevas enfermedades. ¿Qué podemos decir sobre la nomofobia, Huáscar? La nomofobia es como esa enfermedad, ¿no? que te hace dependiente al celular, en el cual muchos han asemejado, ¿no? a personas que utilizan drogas, porque cuando una persona le quitas esa droga que está consumiendo, sientes ansiedad, ¿no? Por tenerla, ¿no? Y su mente, en su cuerpo empieza a afectar, y sucede lo mismo en personas que tienen su celular pero no pueden despegarse en ningún momento, y a nosotros nos ha pasado incluso. O sea, yo, por ejemplo, salgo de mi casa y me olvido de mi celular, tengo que volver sí o sí, porque lamentablemente ahí está todo, ¿no? Sí, o sea, es una dependencia total. ¿Alguna vez te has enojado, Oscar? Tal vez que se ha terminado la batería o el crédito, o que te has olvidado tu celular. ¿Cómo has actuado tú? Bueno, yo diría que depende de cada persona, ¿no? Por ejemplo, en la nomofobia. La nomofobia. Es que son muchos términos, ¿no? Yo no sé ya confundir. No, está bien. O sea. Y bueno, pues más que todo llegaría a ser la dependencia extrema, ¿no? O sea, directamente la persona que sufre de esta enfermedad nota que no está su celular en su bolsillo, donde él sabe que tiene que estar su celular, le da un infarto. Llega a ser tan fuerte ese dolor, bueno, según lo que describe, que llega a ser como si estuviera en parto, ¿no? No suena una exageración. Le duele. Pero es así, ¿no? Y he conocido algunas personas, ¿no? Que se han convertido así, o sea, yo tranquilamente puedo dejar mi celular, o sea, ya está ahí, ya, pero a veces también, ¿no? Te contagia, ¿no? Alrededor ves celular en todo lado, y ya tú también, ¿no? Entonces, eso. Si no puedes, con todos úneteles. Y es la realidad, ¿no? ¿A quién no nos ha pasado? Pero como decía Jan, es importante que tengamos control de nosotros, que no nos dejemos controlar por un aparato. O sea, a ver, haga el intento, digamos, de, no sé, desconéctese un día, 2 días, a ver qué produce en usted. Y ahí se va a dar cuenta que usted es un dependiente de la tecnología. La tecnología es buena, pero cuando nos vamos a los extremos y empezamos a ver, existe desórdenes, y vamos a entrar a esta situación, por ejemplo, en la situación de adicción. El año pasado ya habló la Organización Mundial de Salud y dijo claramente textual, los juegos en redes, los juegos en las redes sociales ya se han convertido en adictivas, son adictivas porque ya, como decía Jan, empiezan a quitarte el tiempo y uno, digamos, empieza a cambiar la vida de una persona. ¿Cómo lo vemos desde esa perspectiva, Jan? Porque sabemos que tú eres un ex-gamer. No, practicando, no sé, a ver, ¿cómo lo ves? Bueno, pues el ser gamer implica muchas cosas, ¿no? Ya se ha vuelto casi es una profesión más, ¿no? Diría mucha gente, porque organizan torneos que incluyen premios por más de cientos de miles de dólares. Entonces, si eres bueno, puedes dedicarte a vivir de eso. O incluso puedes ser youtuber, ¿no? Que sube contenido que es sobre un juego. Pero, o sea, cada gamer es diferente, ¿no? Hay gamers que, digamos, se encierran todo el día en su casa jugando, y hay otros que son más casuales, ¿no? Que juegan de vez en cuando y ahí, digamos, normal. Hay personas también que son tóxicas, ¿no? en los juegos, porque haces perder a esa persona y esa persona te comienza a insultar de una manera que o sea, tu árbol genealógico ha sido totalmente insultado por esa persona. Sí, hasta la 4ª generación empieza a maldecir, algo así. Sí, y es que es así, ¿no? O sea, llega a causar tanto, ¿cómo se diría esto? Fanatismo algunas veces, eso. Que no puedes hablar mal de su juego, de esa persona o de ese personaje de ese juego, que incluso llegaría a matarte, ¿no? Porque ha habido casos en los que por un juego, por una partida así, llegan a averiguar dónde está esa persona
y lo han llegado a matar, ¿no? Y se ha visto algunos casos, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que este chico conocía a esa chica y fue a su casa y la mató. Porque, bueno, pues se conocieron a través de COD Mobile y hablaron y, bueno, pues la terminó asesinando porque perdió una partida, algo así era. Y bueno, pues esto genera adicción, más que todo porque es divertido, es entretenido, ¿no? Despegarte un momento de tu realidad, aunque eso sería más como escape, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? Un escape. Y como decía mi hijo, recuerdo esto, ¿no? Y en Texas, en Estados Unidos y en diferentes estados en Norteamérica está viendo esa situación. Ustedes saben que en Estados Unidos, a partir de los 18 años, las personas pueden adquirir, comprar un arma, ¿no? Así como uno compra en la ferretería unos clavos, qué sé yo. En Estados Unidos es legal la tenencia de armas, ¿no? En su constitución está así. Entonces se ha visto claramente la influencia de los juegos, porque una cosa, como dices, Jan, es la realidad virtual y otra cosa es ya cuando lo llevas a la práctica, porque uno se va metiendo tanto eso, ¿no? A veces, y eso es la verdad. Lo que decía, por ejemplo, del juego Free Fire en Brasil, esto es una noticia real, ¿no? Mató a su mamá, no sé por qué le quitó el celular y él estaba en un torneo y hizo eso porque dejó esa desesperación. ¿Alguna vez tuviste ese tipo de desesperación? Porque también estoy al lado de otro gamer, un ex gamer. No, yo la verdad, yo no me doteo, ¿eh? No, y pasa, porque incluso como dice Gianmarco, aparte de que tú ves gente tóxica en el juego, llega un punto en el cual te puede llegar a contagiar. Y yo, por ejemplo, juego Dota 2, por ejemplo, o sea, llegas a un momento en el cual tu compañero de equipo hace algo que, digamos, está mal, digamos, entre comillas mal, y tú te enojas y te da esas ganas incluso hasta de escribir, incluso hasta puedes hablar con micrófono, pues. Y de verdad, o sea, te contagia tanto, estás tan metido en el juego que te genera esa rabia, esa frustración de decir, pero ¿por qué? Y tienes esa gana. Claro, una llamada, ¿no? O sea, ya sé dónde vives, hermanito, ya. No, o sea, claro, o sea afecta, de verdad, o sea, y a eso es lo que queremos decir. Ahora, estamos hablando como personas con criterio formal, tenemos más de 15 años aquí, 20 años, no sé, pero en un niño, en un adolescente, es diferente el efecto que va a hacer eso ya. Es diferente, no es lo mismo, o sea, tú lo ves con criterio y dices, bueno, tengo que ir al baño. Los niños he visto, cuando se tienen esa adicción, uy, se están aguantando de ir al baño y no, sí, pero anda al baño, no, es que no, ahorita, ¿por qué? Su sistema cognitivo todavía no tiene esa madurez de poder decir, no, todo tiene su orden, iré al baño, comeré, haré esto, porque no es todo esto mi mundo. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues yo tengo dos primos en casa, ¿no? Que, bueno, pues se la pasan encerrados, ¿no? Y cada persona es diferente. Por ejemplo, mi primo, con el cual jugaba durante todo un año, hemos jugado Warzone. Él se enojaba mucho, o sea, se enojaba, pero por la llamada, hijo de... Yo, ya, ¿no? Tranquilo. Y lo mataba a alguien, o sea, estaba campeando, ya, o sea, son términos, ¿no? Por ejemplo, GG, o sea, bien jugado, o otros o te han troleado. ¿Qué se refiere de un troleado? O sea, que digamos, él ha ido con una intención, pero esa intención se le ha ido de vuelta a él, o sea, que no le ha salido bien. Y a eso se refiere, ¿no? O, bueno, pues usan términos y terminologías como por ejemplo campear, que es quedarse en una esquina y esperar a que el otro pase y pues ya te mata, ¿no? O si no, quedarte en un cuarto encerrado y bueno, pues esperar al rival, ¿no? Y es así, ¿no? Y hay puntos, bueno, podrían llamarlo estrategia, pero tampoco es así, ¿no? Y él se enojaba harto por esto. Y en una de esas, lo ha roto su control. O sea, estas personas que no pueden controlarse, que no tienen autocontrol, digamos, para no llegar a destrozar algo. Por ejemplo, él, sus controles, o sea, tiene 3 controles y los ha destrozado todos. Yo tengo un control y me sigue durando hasta ahora, porque yo no me enojo tanto, digamos. Pero no voy a decir que no me enojo. Porque también me enojo. Porque me enojo, pero es como que, hijo de... Pero... ¿Qué le pasa a ti? No, está bien, es parte del juego también, ¿no? De las emociones. Pero es que mi primo, yo cuando estaba pasando para ir a mi cuarto, le escucho, hijo de tuyo, tranquilo.
O sea, Es divertido, es que es divertido. Por ejemplo, estamos jugando así, o sea, casual, entre mi primo y yo. Y la cosa es que ha llegado un punto en el que ya estaba por ganar, le faltaba un punto. Pero yo le bajé todos sus puntos con un cuchillo y se ha enojado y ha gritado. Yo me mataba de risa y él, voy a venir a tu casa y te voy. Y vivimos al lado, ¿no? Vivimos al lado, ¿no? Y en una de esas, él me ha hecho lo mismo. Y yo, voy a venir a tu casa y te voy. Y estábamos al lado, ¿no? Era una situación muy graciosa, ¿no? sí, sí, pero miren, eso lo llevan, digamos, desde el punto amable, como dicen, veo desde un modo amable, qué sé yo, tómalo por el lado amable, pero muchas veces no es así, digamos, ¿no? Porque como dice Jan, no todos tenemos el mismo temperamento, digamos, nosotros lo vamos a llevar a la violencia, más al extremo, y vamos a desbordar en ira, ¿no? Y querer hacer algo a la persona. ¿Cómo lo tomas tú, Huáscar? Sí, Galitos, como decías en un principio que este tema no solo sea para jóvenes, sino también informativo para los papás, las personas mayores responsables de jóvenes, que tomen en cuenta, que estén al pendiente, ¿no?, de las cosas que hacen, qué ven en su celular, qué tipo de cosas juegan y recomendarles, ¿no? Porque como dice la palabra, todo nos es lícito, pero no todo nos está permitido, ¿no? Todo nos es lícito, pero no me dejaré dominar por ello, ¿no? Y mucho más que ahora los jóvenes que tal vez no tienen una guía y se desbordan, ¿no? Como vemos casos incluso en la televisión que escuchamos que viajan a otros países, que les roban dinero a sus papás para comprarse gemas, por ejemplo, en un juego, y ese tipo de cosas que son complicadas y con el tiempo pueden crecer, ¿no? Y también yo creo que tenemos responsabilidad todos aquellos que tenemos tal vez hermanos o hermanas menores, los papás que tienen hijos, ¿no? Y es importante siempre tener ese control. Sí, el dominio propio, ¿no? Es importante. Por eso le decía, nosotros tenemos ahorita ese criterio, pero los niños, ¿y quiénes están a cargo de eso? Son los padres, que tendrían que tener un control. Recientemente las noticias han dicho, han dado a entender una niña que por bulimia ha muerto, pero esto era por el ciberacoso, por el ciberbullying que ha recibido de los medios porque era un poquito gordita. Entonces afecta, queramos o no queramos, afecta la autoestima de las personas también por otro lado, ¿no? Alguna vez, no sé si les pasó, digamos, una foto le manda y muchos likes, digamos, o una situación, vuelve a mandar otra foto, después ya no recibe tanto y dice, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, afecta emocionalmente, es la parte de la realidad de esta situación de las nuevas tecnologías, pero uno tiene que tener criterio. Y la recomendación va a eso, para los padres, para que ellos puedan controlar, porque ellos tienen que ganarse nuevamente, qué sé yo, como decía alguien, tiene que ganarse nuevamente la confianza de los hijos, porque muchas veces los hijos confían más en las redes sociales, en los amigos, en todos menos en sus papás, y en ese sentido nosotros queremos que este video pueda reflexionar, no solamente en desbordar, nos reímos ahora, no hacemos, pero lo vemos desde una perspectiva madura, ¿no? Somos hijos de Dios, creemos en eso, pero hay otros que no, y hay padres que también están viendo este video que sean conscientes de sus hijos. ¿Qué recomendación les darías tú, Jan? Bueno, pues en el tema de los juegos, hay juegos que están hechos para formar ludópatas, ¿no? Por ejemplo, hay cofres o algún ítem que, digamos, se ve vistoso, se ve bien y demás, y tratan de sacarlo, ¿no? Invierten mucho dinero y al final las probabilidades de que les salgan es del 1% de 100, ¿no? Imagínate cuántas tiradas tienen que dar, digamos, y el dinero, ¿no? Y al final esto crea una adicción, ¿no? Lo que se conoce como la ludopatía, ¿no? Y eso es peligroso. Y también en este sentido de lo que es de las redes sociales y de la autoestima propia que debe tener una persona, no es bueno depender tanto de las personas, ¿no? Por cómo te veas, cómo te vistas. O sea, que la vida de una persona no se basa en el valor que le dan las personas por las redes sociales, digamos, un like, una foto, digamos. Es peligroso, ¿no? Porque ha llegado casos en los que esas personas se vuelven tan adictas a las redes sociales, especialmente las chicas, que llegan a mostrar de más, ¿no? O sea, para recibir más likes, pues te suben fotos con menos ropa o hacen poses que no son adecuadas, ¿no? Para ellas que son damitas. Y bueno, ¿no? Hacer lo que sea por el like, digamos, ¿no? Y deberían controlar los papás eso, ¿no? Deberían ver, como dice Huáscar, controlar sus horas de juego, controlarles, digamos, si es que les van a prestar la tarjeta, díganle que, bueno, pues tiene que tener un cierto límite y un cierto control para gastar, ¿no? Ya, o sea, ya quiere, pero hay que darle
como dice, ¿no? Su colectivo si es que se pasa de más, porque esto puede llegar a una adicción en la que, bueno, pues más mayor va a querer conseguir y bueno, pues es también, ¿no? Parte de culpa de los papás, ¿no? Que les dejan gastar lo que ellos quieran, ¿no? La permisividad se llama. Sí. ¿Qué recomendaciones para ir concluyendo, Oscar, a la gente que está escuchando? Sí, Carlitos, aquí tengo un versículo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 1, que dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, tal vez como consejo, ¿no? Tanto a los papás y a los jóvenes, de que a veces sin darnos cuenta este tipo de cosas nos hace esclavos, ¿no? Y yo soy parte, digamos, o tengo la idea de que no es malo para mí, digamos, estar en un juego o tener tu celular, pertenecer a un grupo, digamos, de Facebook, de Instagram, pero tener ese cuidado, ¿no? De que a veces como joven parece que todo está saliendo bonito, todo está bien, nada va a pasar en el futuro, pero realmente llega como que a aprisionarte, ¿no? Tenerte una cadena ahí, incluso como decía Jam, gastas dinero. Yo cuántas veces, sé sincero, yo he gastado muchas veces dinero en juegos que digamos ahora están ahí, que no son productivos para mi vida, no son para ese momento y no me ayudan en nada. Que sí, digamos, es bueno, pero que tengan cuidado, y también como recomendación, como decían aquí los chicos, a los papás, que estén siempre conscientes. A veces por el trabajo, por distintas cosas, no pueden estar ahí presentes, ¿no? Pero es siempre importante recomendarles de que estén siempre un ojo, ¿no? Viendo qué es lo que están viendo, qué es lo que están haciendo. El equilibrio, ¿no? O sea, está bien, digamos, ¿no? Pero también en algún momento vamos a hablar a los cuántos años debería dar los padres a los hijos el celular, qué sé yo. Vamos a hablar en otro video sobre la pornografía, por ejemplo. Porque las redes sociales también, como dijo Jan, es vanidad, ¿no? Es una persona, Instagram es muchas fotos hasta de lo que vas al baño, ¿no? O sea, y de verdad, o sea, todo se va, digamos, se va yendo al extremo, y eso no es bueno. Yo quiero terminar esto, porque vamos a hacer otros videos más. En una reunión que hubo en Argentina, los maestros se pusieron de acuerdo, digamos, muy malcriados, los muchachos eran adolescentes, y vamos a reunirnos con su papá de un curso X, ¿no? Esto sucedió, es una noticia. Les reunieron a los papás, les hicieron convocar y los pusieron en la mesa frente a sus hijos. Sus hijos saquen sus celulares, pusieron los celulares sobre la mesa, salgan, les hicieron salir a los hijos, y los maestros se dieron la molestia de mostrarles el contenido de sus celulares a cada uno de sus papás, de sus hijos que habían dejado sus celulares. Increíble, muchos papás se pusieron a llorar. Uno de los padres dijo: no, yo no sabía el tipo de monstruo que tenía en mi casa. O sea, cuando usted no tiene el control, a los padres, esta exhortación, no tiene el control, usted no sabe lo que su hijo puede consumir. Pero esa no es responsabilidad de su hijo ni del celular, es la responsabilidad de usted, porque usted es el que puede eso mediar, puede restringir, puede controlar. Eso depende de los papás. Los niños no nacen desde el vientre y lo primero que piden es el celular. No, ellos no saben de eso. Usted es el que tiene que educar. La primera escuela es el hogar, los primeros maestros son los padres, y en esa responsabilidad usted tiene que tomar su deber como padre, como madre. Entonces, esta reflexión y esa exhortación que vaya en torno a eso, porque estamos hablando de una realidad, de lo que estamos viviendo en ese tiempo. Eso no es una fantasía, no es ficción, es parte de nuestra vivencia. Y si no sabemos eso, entender los padres, entonces, no sé, a la larga, a la corta, vamos a pagar cara la factura, porque los hijos van a crecer. Eso es muy importante. Espero que haya sido de mucha edificación este video, y con nosotros será hasta una próxima oportunidad ya. Sí.